Y si nosotros multiplicamos el versor I, ¿sí?, por el numerito A, vamos a obtener este vector. Y si multiplicamos el versor J o el vector J por este numerito B, vamos a obtener este otro vector celeste. Y sabemos que el vector OP lo podemos obtener a través de la suma entre el vector, ¿sí?, vector I o versor I multiplicado por A, más esto, ¿sí?, que es el versor J multiplicado por B, porque en definitiva nos da este vector y este vector que está acá es este mismo, ¿sí? Entonces podemos reexpresar el vector OP haciendo la multiplicación de la coordenada del punto P, ¿sí?, para X por el versor I, más la coordenada del punto P para B, o sea, para I, ¿sí?, sería por el versor J. Entonces estamos expresando el vector OP como una combinación lineal de los vectores I y J, ¿sí?, a través de estos dos números o escalares que vamos a denominar coordenadas de un punto. Es muy claro y muy fácil de ver, ¿sí?, que los números que acompañan a los vectores son las coordenadas del punto P. Esta idea puede aplicarse no solo a vectores que están dispuestos en forma perpendicular, como es este caso, los versores I y J, sino que podrían, y aparte estos son de longitud 1, sino que podrían, los vectores que están expresando la combinación lineal, podrían no ser perpendiculares ni tampoco de longitud 1, ¿sí? Entonces tendríamos otros vectores con los que podríamos expresar un vector como combinación lineal de otro, a través de lo que llamamos coordenadas del punto. Estos dos vectores, I y J, son vectores de la base estándar o canónica de los vectores en R2, ¿sí? Vector 1, 0 y 0, 1 son vectores de una base, son dos vectores que son linealmente independientes entre sí y además generan el espacio vectorial que sería R2. Entonces, cuando expresamos un vector como combinación lineal de otros vectores que forman parte de una base, los escalares que acompañan a esos vectores se llaman coordenadas. Esta idea la podemos generalizar y podemos decir que un vector U que pertenezca a un espacio vectorial B, ¿sí?, lo podemos expresar como combinación lineal de un conjunto de vectores B, ¿sí?, a través de los escalares que lo permiten, que en este caso son C1, C2 hasta Cn, ¿sí? Como se trata de vectores de una base, B1 también son vectores de una base, la combinación lineal es única. Entonces, tenemos acá el vector U expresado en función de los vectores de la base S, que así hemos nombrado los vectores que B1, B2 hasta Bn, ¿sí?, que pertenecen a la base S. Todos esos escalares que acompañan a los vectores de la base S se denominan coordenadas del vector U relativas a la base S, y esas coordenadas las podemos guardar, o ponemos todas juntas, digamos, en lo que llamamos vector de coordenadas del vector U relativo a la base S, que lo denotamos con este paréntesis. Ahí tenemos que leer vector de coordenadas, ¿sí?, del vector U respecto de la base S, y ahí guardamos todas las coordenadas, o esta notación, que esto lo leemos como matriz de coordenadas del vector U respecto de la base S, y describimos o guardamos acá todas las coordenadas en una matriz columna, ¿sí? Entonces, es vector de coordenadas del vector U relativa a la base S, o matriz de coordenadas del vector U relativas a la base S. A nosotros nos interesa encontrar una relación, ¿sí?, que nos permita pasar de una base hacia otra teniendo en cuenta el vector correspondiente, ¿sí? Entonces, tenemos una base B que llamamos base inicial, tenemos la matriz de coordenadas del vector B respecto de la base inicial, el vector B pertenece al espacio vectorial B, por supuesto, y además B' es una base nueva,
y tenemos la matriz de coordenadas del vector B respecto de la base B'. Entonces decimos, bueno, ¿cómo puedo transitar o pasar de una base a otra? Entonces, tenemos que la matriz de coordenadas del vector B respecto de la base B' va a ser igual al producto entre una matriz P y una matriz de coordenadas del vector B respecto de la base B. ¿Sí? Entonces, esta matriz de coordenadas la obtengo a partir de ¿qué? De realizar este producto. Entonces, esta matriz P es la que me permite la transición de la base B o base inicial hacia la base B' o nueva base. Entonces vamos a hacer una pequeña demostración respecto de esto. Vamos a partir de dos bases, ¿sí? B, base inicial, B' nueva base o base nueva. Cada una de ellas tiene dos vectores, U y W respectivamente. Y vamos a decir, para estos vectores de la base B, vamos a decir que la matriz, el corchete, recuerden, lo leemos como matriz. La matriz de coordenadas del vector 1 respecto de la base B' va a ser igual, y acá tenemos en el arreglo de matriz guardadas las coordenadas A y B. Ahora, para el vector U2 de la base B o base inicial, decimos que la matriz de coordenadas del vector U2 respecto de la base B' va a ser igual a, y acá tenemos las otras dos coordenadas, ¿sí? Esa matriz tiene coordenadas C y D. Luego lo que vamos a hacer es expresar los vectores de la base B, U1 y U2, respecto de los vectores de la base B' o nueva base. Entonces vamos a escribir las combinaciones lineales correspondientes. Entonces, el vector 1 de la base B o base inicial lo escribimos como combinación lineal de los vectores de la base B' o nueva base, mediante que las coordenadas correspondientes a ese vector 1, ¿sí? Esta es la matriz de coordenadas del vector 1 respecto de la base B', ¿sí? Entonces, acá van esas coordenadas. Ahora, el vector U2 de la base inicial también lo escribimos como combinación lineal de los vectores de la base B' o nueva base, mediante que los escalares correspondientes, pero ahora los escalares correspondientes que son las coordenadas las vamos a sacar de acá, matriz de coordenadas del vector U2 respecto de la base nueva o B' son C y D, ¿sí? Entonces tengo ahí escritas, ¿sí?, las dos combinaciones lineales de los vectores de la base inicial respecto de los vectores de la base nueva. Ahora, tenemos un vector cualquiera que pertenece al espacio vectorial B, donde sabemos que su matriz de coordenadas respecto de la base B, ¿sí? Bueno, en el espacio B pertenece al espacio vectorial B, y acá tenemos ¿qué cosa? La matriz de coordenadas del vector B respecto de la base inicial, ¿sí? Decimos que va a tener estos dos elementos, K1 y K2. Entonces, vamos a expresar el vector B en función de los vectores de la base inicial, porque tenemos ¿qué cosa? Las coordenadas para la base inicial. Entonces, el vector B lo expresamos como combinación lineal de los vectores de la base inicial, o sea, U1, U2, mediante las coordenadas, ¿sí?, o los escalares que lo permite, que son las coordenadas K1 y K2, que tengo guardadas en esta matriz de coordenadas. Ahora, U1 y U2, estos dos vectores de la base inicial, este y este, los habíamos escrito o expresado como combinación lineal de los vectores de la base nueva. Entonces, reemplazamos vector U1, ¿sí?, por esta expresión que tenemos acá, y el vector U2 lo reemplazamos por esta expresión que la tenemos acá. Luego de eso, hacer un poco de trabajo algebraico. Lo que tenemos que hacer es reunir los numeritos, ¿sí?, que tienen que ver con estas operaciones, con las coordenadas, porque todo lo que está acá son coordenadas, K1, A, B, C y D, son todas coordenadas, ¿sí? Entonces, vamos a reunir los vectores con todos los números que acompañan, ¿sí? Entonces, nos va a quedar para W1, K1 por A, ahí está W1 más K2 por C. Todo esto lo ponemos como factor común con el vector W1. Más, y ahora para W2, K1
B, B2, ¿sí? K1 por B, más 2 por todo, todo lo que acompaña acá, que, que- Profe, está muteada, no la podemos escuchar. Profe, Profe, no la escuchamos. Perdón, no me di cuenta que cuando se me reconectó estaba muteada, porque como no se ve la reglita del Zoom, me quedé sin darme cuenta de que estaba muteada. Ahí vuelvo. Claro, no se escuchaba. Yo estaba dale con el cursor para un lado y para el otro y no se escuchaba nada. Bueno, yo creo que antes de que se produjera la interrupción, había quedado acá, ¿sí? Así que vuelvo a repetir esto. Expresamos el vector B como combinación lineal de los vectores de la base B o base inicial. Pero a su vez, los vectores de la base inicial los habíamos expresado como combinación lineal de los vectores de la nueva base o B'. Entonces reemplazamos acá, ¿sí? Por esa expresión. Ahora, para ver cuáles son las coordenadas del vector B respecto de la nueva base, ¿qué necesitamos hacer? Distribuir y reagrupar, de modo de tener coordenada por vector más coordenada por vector. Entonces hacemos K1 por A para W1, ¿sí? Más K2 por C para W1, K2 por C. Ahí tenemos coordenada por vector, más. Y ahora, K1 por B por W2, 1 por B por W2, más K2 por D para W2. Entonces, coordenada por vector más coordenada por vector. Entonces podemos armar cuál es la matriz de coordenadas de este vector B respecto de la base nueva, ¿sí? Porque estos vectores W1 y W2 son de la base nueva. Entonces nos va a quedar, esta es una coordenada y que esta es la otra coordenada, ¿sí? Ahí tenemos la matriz de coordenadas del vector B respecto de la base B'. Ahora, esta matriz la podemos expresar como el producto entre esta matriz y esta otra. Fíjense, acá ponemos por columnas A y B,
A y B, C y D. Y luego, así teniendo en cuenta la fila, C1, K2, ¿sí? C1, K2, que va como matriz columna. Entonces, si realizamos este producto, lo que estamos multiplicando es lo que vamos a llamar una matriz P, que decimos que es la matriz de transición, que nos permite transitar de la base B a la base B', y eso va a estar multiplicada por esta matriz. Fíjense que esta matriz es ¿qué cosa? La matriz de coordenadas del vector B respecto de la base inicial, ¿sí? Entonces ahí estaría. Entonces la matriz de coordenadas del vector B respecto de la base nueva la podemos obtener realizando el producto entre la matriz P, que llamamos matriz de transición, y la matriz de coordenadas del vector B respecto de la base inicial o base B. Entonces, si miramos las columnas de la matriz P, ¿sí? Vamos a ver que son las coordenadas de los vectores de la base inicial respecto de la nueva base, ¿sí? Esta es la matriz de coordenadas del vector de la base 1 de la base inicial respecto de la nueva base, y esta otra es la matriz de coordenadas del vector U2 de la base inicial respecto de la nueva base, ¿sí? Muy importante saber o poder describir, entender por qué están compuestas las columnas de la matriz P, porque es muy probable que nosotros necesitemos determinar la matriz P. Entonces, generalizando, las columnas de la matriz P a qué corresponden? A las matrices de coordenadas de los vectores de la base inicial respecto de qué? De la base nueva. ¿Sí? Base inicial B, base nueva B'. Ahora, se puede plantear la situación, ¿sí? De que en vez de querer transitar de la base B a la base B', queramos hacer el camino inverso. Entonces queremos ir de la base B' a la base B, a la que llamábamos nueva base, ahora es nuestra base inicial, y esta será la nueva base B, ¿sí? Hacia dónde queremos llegar. Entonces consideramos la base B' como base inicial y la base B como nueva base. Entonces, para eso necesitamos ¿qué cosa? Una matriz Q que permita realizar esa transición de la base B' a la base B. Si trabajamos con esta ecuación en forma matricial, lo que vamos a hacer es premultiplicar por la inversa de P con el objetivo de acá, obtener la identidad, y la identidad es elemento neutro para la multiplicación, y de ese modo despejar esta matriz de coordenadas del vector B respecto de la base inicial, que va a ser igual ¿a qué? Al producto entre la inversa de la matriz P y la matriz de coordenadas del vector B respecto de la nueva base, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la matriz que nos permite transitar de la base B' a la base B? La inversa de la matriz P, o sea, la inversa de la matriz de transición. Entonces, la inversa de P nos permite transitar desde la base B' a la base B, que esta sería nuestra base inicial ahora y esta es la nueva base. Entonces, hacía tipo resumen, ¿sí? P es la matriz de transición de la base B a la base B'. Y para todo vector B que pertenezca al espacio vectorial, ¿qué vamos a tener? Que la matriz de coordenadas del vector B respecto de la base B' va a ser igual al producto de la matriz P, o entre la matriz P y la matriz de coordenadas del vector B respecto de la base B, donde vamos a poder obtener la matriz de coordenadas del vector B respecto de la base B, realizando el producto entre la inversa de la matriz de transición P y la matriz de coordenadas del vector B respecto de la base B'. Entonces, P es la matriz de transición de la base B a la base B', además P es invertible y la inversa de la matriz P es la que nos permite la transición de la base B' a la base B. Díganme, chicos, a ver cómo va esto, qué se entiende, qué no. Ahora vemos un ejemplo así sencillo para
respaldar esto que hicimos. Es muy importante que empiecen a entender cómo se leen estas expresiones que contienen esas estructuras algebraicas que contienen coordenadas, ¿sí? Cómo se leen, cómo se entienden, qué es lo que contienen. ¿Preguntas, dudas? A ver acá. Bueno, entonces vemos el ejemplo. El ejemplo acá está en el video, ¿sí? Así que lo pongo. Eventualmente lo detengo y se los comento yo, pero si no, bueno, lo vamos viendo. Tipo acercar, bajarle el nivel de abstracción a esto, pero la idea es que nosotros vamos a realizar este tipo de combinaciones lineales para encontrar la matriz P o eventualmente para encontrar la matriz de coordenada de un vector B respecto de la base nueva o respecto de la base inicial, según sea el caso. Entonces vamos acá, vamos a poner este. mm, a ver. Aprovecho que justo estoy pasando por acá. La clase pasada les había mostrado cómo podíamos expresar un mismo vector respecto de bases diferentes. ¿Sí? Este vector, que tiene por componentes 4 y 3, ¿sí? Lo podemos expresar respecto de los vectores y J, que se llaman versores, pues son vectores unitarios, mediante esta combinación lineal, ¿sí? Pero también lo podemos expresar respecto de estos dos vectores, que tienen componentes -1, 1 y 1, 1, estos dos que están acá, ¿sí? También, acá estiro de esta forma, ¿sí? Siempre tenemos este paralelogramo y podemos expresar este mismo vector mediante las coordenadas correspondientes, ¿sí? Es muy claro cuando tenemos vectores de la base canónica que 4, 3 corresponden ¿a qué? A la coordenada de este punto, punto de extremo, pero también corresponde a qué? 4 y 3 a las componentes de ese vector. No se ve tan claro lo de coordenadas cuando ya los vectores no son los vectores unitarios, pero ustedes lo pueden ver, apreciar geométricamente, que tenemos estos dos vectores de la base, y al vector 1, 1, lo multiplico por el escalar 7 medios, llego hasta acá, ¿sí? Y si al vector 1 menos 1 lo multiplico por -1 medio, tengo esto. Entonces ahí compongo, ¿sí? Ese vector de componentes 4, 3. Entonces, -1 medio y 7 medios, que son las coordenadas, ¿sí? Las coordenadas que corresponden a la combinación lineal, ¿sí? Del vector 4, 3 respecto de estos dos vectores de la base, que en este caso le estoy llamando B'. Entonces, no es tan claro que se vea el punto, pero sí me está produciendo, ¿sí? Ese mismo vector, y por eso se llama coordenadas. Bueno, veamos, a ver, acá ahora sí vemos el ejemplo. Bueno, acá tenemos base B con vectores 1, 2, base B' con vectores B1 y B2, ¿sí? Tenemos acá descrito los vectores. Acá tenemos para la base B los vectores de la base estándar o canónica, porque son los vectores unitarios en R2, ¿sí?
Y en B' tenemos estos dos vectores. Queremos determinar la matriz de transición, ¿sí? Para ir de la base B a la base B' o de la base inicial hacia la nueva base, ¿sí? Según cómo transito, tengo la base inicial y la nueva base. Entonces, vamos a expresar cada uno de los vectores de la base B como combinación lineal de los vectores de la base B'. Entonces escribimos B1 y B2 para expresar la combinación lineal del vector U1 respecto de los vectores de esta base, y tenemos que poner los escalares correspondientes, que son los que llamamos coordenadas. Recuerden, siempre que expresamos un vector como combinación lineal de otros, pero que son vectores en una base, esos numeritos o escalares que acompañan se llaman coordenadas. Entonces, pongo los nombres de las coordenadas A y B. Con el vector U2 voy a hacer lo mismo. Lo voy a expresar como combinación lineal, ¿sí? De los vectores de la base B' y agrego las letras que designan las coordenadas correspondientes. Y ahora lo que vamos a hacer es reemplazar. Entonces, lo que hicimos, escribimos los vectores de la base B como combinación lineal de los vectores de la base B' mediante las coordenadas correspondientes. Entonces, reemplazando por cada uno de los vectores, el vector 1, 0 de la base B lo expreso como combinación lineal de estos dos vectores, o sea, de estos dos. Reemplazo B1 por este vector, B2 por este vector. Y luego, sí, voy a plantear, ahí avanzo un poco más, eso. Voy a plantear las ecuaciones correspondientes para averiguar los valores de A y B, que son las coordenadas. Entonces, igualo elementos homólogos. 1 es igual a A por 1 más B por 2. Primera ecuación. 0 es igual a A por 1 más B por 1. Segunda ecuación. De la que sea más fácil despejo algo, ¿sí? En principio, de la segunda ecuación podemos despejar A o despejar B. Yo arranqué despejando A y dije que A es igual a menos B, ¿sí? A más B es igual a 0, así que A es igual a menos B. Menos B lo reemplazamos en la primera ecuación y entonces nos queda una sola incógnita. Menos B más 2B, eso nos da B, que es igual a 1. Entonces, como B es igual a 1, reemplazo acá, A va a ser igual a menos 1. Entonces, ¿qué encontré ahí? Los valores que asumen las coordenadas, ¿sí? Cuando hemos establecido la combinación lineal del vector 1 respecto de los vectores B1 y B2. Hacemos lo mismo, bueno, antes de hacer lo mismo, guardamos las coordenadas en una matriz de coordenadas. Entonces, ¿qué tenemos que escribir? Corchetes, que eso se lee matriz de coordenadas, ¿de qué? Del vector 1, que pertenece a dónde? A la base B, respecto de qué? De la base B'. ¿Cuáles son las coordenadas? Menos 1 y 1, ¿sí? Entonces las guardamos ahí. Hacemos lo mismo con el vector U2. Entonces, reemplazando, ¿sí? Vector 0, 1 es igual a la combinación lineal respecto de los vectores 1, 1 y 2, 1 con elementos 1, 1 y 2, 1. Planteamos nuevamente ecuaciones, igual o componentes homólogas o elementos correspondientes, y entonces me va a quedar que 0 es igual a C por 1 más D por 2, primera ecuación, y 1 es igual a C por 1 más D por 1, segunda ecuación. Siempre de la más fácil despejo algo, ¿sí? Sería la primera, la que está igualada a 0, que es más fácil despejar. De acá despejo C, ¿sí? Entonces C es igual a menos 2D. Reemplazo en la segunda ecuación C por menos 2D, menos 2 más 2 para D, queda menos 1. A ver, ahí avanzamos. Entonces D va a ser igual a menos 1. Y luego el menos 1 lo reemplazamos acá, lo reemplazamos acá, entonces C nos queda que es igual a menos 2 y guardamos
los valores de las dos coordenadas C y D ordenaditos en lo que llamamos matriz de coordenadas del vector U2 respecto de la base B'. ¿Por qué dijimos que estaban con las columnas? Ahí está, ahí me desmuteé, ahí pongo, comparto otra vez. Bueno, fíjense, en este caso, el punto B nos dice que determinemos la matriz de coordenadas del vector W respecto de la base B', ¿sí? Donde W es este vector. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora vamos a poder usar la matriz de transición que armamos. Nosotros habíamos visto cuando hicimos una pequeña demostración que la matriz de coordenadas del vector B respecto de la base B' la podemos obtener realizando el producto entre la matriz de transición y la matriz de coordenadas del vector B respecto de la base B o base inicial. Entonces, queremos hacer eso, pero para el vector W, ¿sí? Entonces adaptamos lo que dice. Entonces, vamos a escribir la combinación lineal del vector W respecto de los vectores de la base correspondiente, ¿sí? W corresponde aquí, a la base B. En la base B tenemos estos dos vectores. Bueno, por supuesto con los escalares correspondientes que representan coordenadas. Como en este caso los vectores son los de la base canónica, directamente nos queda que 7 es igual a un K1, porque más K2 por 0 queda 0 y que 2 es igual a 0K1 más K2 por 1. Entonces ya tenemos los valores de K1 y K2. ¿Qué vamos a hacer con eso? Lo guardamos en una matriz de coordenadas. Entonces pongo matriz de coordenadas del vector W respecto de la base B y ponemos coordenada 7 primero, luego coordenada 2. Entonces, nosotros acabamos de obtener esta matriz de coordenadas, lo que está acá, para después multiplicarla por P y obtener esta matriz de coordenadas, pero bueno, con el nombre de nuestro objeto, W. Entonces, multiplicando,
Me parece me apuré. Ahí está. Entonces, multiplicando, obtenemos la matriz de coordenadas correspondiente, ¿sí? Entonces, multiplicamos acá, bueno, acá están hechas algunas cuentas, y esto será la matriz de coordenadas. Bueno, entonces vimos cómo determinar la matriz P y cómo determinar la matriz de coordenadas del vector B respecto de la base inicial para luego determinar la matriz de coordenadas del vector B respecto de la base nueva. Díganme, chicos, si tienen dudas, preguntas. Bueno, ahí yo les mostré en el video, pero esto mismo lo tienen acá animado, ¿sí? Es el mismo ejemplo. Bueno, y acá hay un tema que se llama espacios de filas o renglones y columnas, que no lo estamos dando, pero yo lo dejo porque en algún momento comento algo sobre esto y me viene bien para hacer referencia. Pero este tema no se evalúa, no se pregunta nada. Respecto del parcial de este tema, ¿qué les pregunto? Que podría preguntar, ¿cuál es la relación entre base y coordenadas? Para que me cuenten algo, esto que está acá, ¿sí? Ni más ni menos, que puedan contar eso. Y luego, bueno, entender a qué llamamos matriz de coordenadas y eventualmente poder decir cuáles son los elementos que involucran a esta igualdad, ¿sí? Es cómo se llama esto, cómo se llama esto, que son B', qué quiere decir esta expresión, ¿sí? Que puedan explicar bien de qué se trata cada uno de los elementos que componen esa ecuación y para qué sirve, ¿sí? Eso es lo que pregunto. Relación entre base y coordenadas, ¿sí? Primer diapo, esta que estaba acá, ¿sí? Y además, otra posible pregunta para este tema es esto, ¿sí? Yo siempre les digo que me describan, indiquen de qué se trata esta expresión, todo esto, ¿sí? Bueno, tienen que hablar de cada cosa, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Cómo están compuestas las columnas de la matriz B? ¿Sí? Perdón, de la matriz P, etcétera. Bueno, entonces esto lo dejo, la parte esta, por si en algún momento lo puedo comentar. Con esto terminamos con la unidad 6. Pasamos a la unidad 7. A ver acá, que es de transformaciones lineales. Entonces vamos a ver qué es una transformación lineal. Sí, el primer parcial incluye la unidad de transformaciones lineales, que es un poco larga. Pero bueno, yo igual sigo contando qué es lo que les tomo y como de todos estos temas. Bueno, una transformación lineal es una función vectorial que relaciona cada vector de un espacio vectorial con un único vector de otro espacio vectorial. O sea que miren que ahora vamos a relacionar qué cosa, espacios vectoriales. Todo el tratamiento funcional que nosotros hacíamos hasta ahora era de un conjunto de números reales como dominio a un conjunto de números reales como codominio o conjunto de llegada. Ahora los conjuntos a través de los cuales sí se relacionan a través de la función son espacios vectoriales. Entonces, como función vectorial, ¿sí? Relaciona cada vector del espacio vectorial B, dominio de partida, con un único vector en el espacio vectorial W, codominio o de llegada. Entonces, este es dominio, este es codominio, y tenemos, ¿sí?
como imágenes de los vectores del espacio vectorial B, este conjunto de vectores, y ese conjunto de vectores se lo llama imagen. Ese conjunto imagen puede estar incluido o coincidir con el espacio vectorial de llegada. Entonces, ¿cuándo tenemos una transformación lineal? Por un lado, tiene que ser una función de variable vectorial, ¿sí? Pero además, tiene que cumplir dos condiciones, que son las condiciones de linealidad, que son estas. ¿Cómo se leen? La imagen de la suma de dos vectores es igual a la suma de las imágenes de cada uno de los vectores. Por supuesto que los vectores U y B pertenecen al espacio vectorial B, ¿sí? Dominio o de partida. Y la otra condición que dice que la imagen del producto de un vector por un escalar es igual al escalar por la imagen del vector y que esto se cumple para todo vector U del espacio vectorial B, donde lambda es un escalar. Entonces, tenemos una transformación lineal cuando ocurre que, ¿sí? Tengamos una función, ¿sí? Que lo que hace es asociar cada vector del espacio vectorial B con un único vector del espacio vectorial W, ¿sí? A través de esta ecuación. Y además se cumple que la imagen de la suma es igual a la suma de las imágenes de cada uno de los vectores que pertenecen al espacio vectorial B, y la imagen de un escalar con un vector, ¿sí? Va a ser igual a esto. Entonces concluimos, si pasan esas dos cosas, concluimos que se trata de ¿qué? De una transformación lineal. Unas consideraciones a tener en cuenta, ¿sí? Que no toda función de variable vectorial va a ser transformación lineal, ¿sí? Tal vez no lo es, no cumple con esas condiciones de linealidad. Y además que trabajamos sobre espacios vectoriales donde existen o están definidas en realidad dos operaciones que se llaman suma y multiplicación por escalar. Y la idea cuál es, que estas operaciones se preservan a través de la transformación lineal. Podríamos generalizar estas dos condiciones. Generalizar, ¿qué querría decir? En vez de tener dos vectores, que tengamos n vectores, ¿sí? Como dentro de la suma de la imagen, ¿sí? La imagen de esta suma, pero una suma más grande. Y entonces podemos combinar la condición 1 con la condición 2 según se presenta. Entonces, en este caso tenemos vectores B1 hasta Bn y escalares de K1 hasta Kn. Entonces combinamos. Esto es la imagen de una suma, es igual a ¿qué? A la suma de las imágenes de cada uno de los vectores. Y luego, para esto, ¿qué decimos? La imagen de un escalar por un vector es igual a ¿qué? Al escalar por la imagen del vector. ¿Sí? Escalar por imagen del vector, ahí hasta que se terminen los vectores. Ejemplos de transformaciones lineales. Por ejemplo, tenemos una transformación que aplica de R2 en R3, y para los vectores del dominio se producen vectores de R3, pero haciendo estas operaciones que se indican acá en cada una de las componentes. Otra transformación es la transformación matricial, donde se obtienen las imágenes a partir de hacer ¿qué? Multiplicar una matriz por un vector. Eso nos da una información, y esa información el jefe se la guarda, o sea, le interesa esa información en particular. Hay una transformación especial que se llama transformación lineal cero, donde cada vez que aplica la transformación, ¿sí? La imagen para los vectores de B del espacio vectorial dominio siempre es el vector nulo, ¿sí? A todos los elementos del espacio vectorial B, conjunto de partida o dominio, ¿sí? La transformación lineal le hace corresponder el elemento nulo.
Y otra transformación, también con nombre propio, sería la transformación identidad. Si nosotros pensamos en análisis 1 o en el cole, pueden pensar en funciones, por ejemplo, polinómicas, fraccionarias, exponenciales, o sea, algún tipo de función trascendente, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando tienen la identidad, por ejemplo, saben que es una recta que divide el primer y tercer cuadrante en partes iguales, ¿sí? Entonces, para un valor de x obtienen el mismo valor de y, para un mismo valor de x el mismo valor de y, o sea, a medida que se van moviendo en, digamos, los bancos, como pueden, para ver si el otro le dice lo que quieren saber, este, nos movemos uno a uno, ¿sí? Entonces, para un valor de x, si x vale 1, y vale 1, si x vale 2, y vale 2, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre con esta transformación que estamos planteando acá como transformación identidad? Aplica de un espacio vectorial en sí mismo y la imagen del vector del dominio, ¿sí? Va a ser igual o sea, la imagen de este vector B va a ser igual ¿a qué? A B, al mismo vector del dominio. ¿Sí? Entonces eso sería para cuando, igual que cuando tenemos la identidad. Entra x1, ¿sí? Obtenemos como imagen también 1 para y. En este caso sería lo mismo, pero con los vectores ¿de qué? Del espacio vectorial. Ahora, sí, la transformación dice, no, bueno, ese vector del dominio lo estiro o lo contraigo, eventualmente lo cambio el sentido porque, bueno, acá no puedo, estoy multiplicando por un número negativo, ¿no? Pero lo estiro si k es mayor que 1 y lo comprimo si k está entre 0 y 1. Entonces, ¿qué tenemos? Que la imagen del vector b va a ser igual a k por b. Entonces, tenemos una dilatación o una contracción según sea el caso, ¿sí? Entonces, dentro de las transformaciones que tienen nombre propio, ¿sí? Tenemos esta transformación lineal que es muy importante, que enseguida la vamos a ver, enseguida sería la próxima clase o al sumo la otra, la vamos a ver en autovalores y autovectores. Entonces, hay unas pocas transformaciones lineales con nombre, ¿sí? Por ejemplo, transformación matricial. No dice transformación matricial y ¿qué significa? Que las imágenes de los vectores del dominio las obtenemos multiplicando ese vector del dominio por una matriz. Y la otra ecuación matemática siempre puede haber, reconocer una transformación mediante una ecuación matemática, pero ahí no hay un nombre propio. Transformación matricial tiene que remitir a esto. Y la otra transformación es la transformación que aplica en un espacio vectorial en sí mismo, se llama operador lineal. En particular esta es muy importante. Puede ver operadores lineales que no hagan esto, que hagan otra cosa, ¿sí? Pero bueno es dentro de la variedad que hay, esto, transformación identidad y su variante, la tenemos que tener en mente. Díganme, chicos, cómo vamos, si tienen alguna duda, pregunta. Bueno, y aparte hay unas transformaciones particulares que indican movimiento en el plano o en el espacio, ¿sí? Que acá tienen un link a un video y también lo tienen ¿se llama? En el cronograma, ¿sí? Un link a un video, porque este tema, esas transformaciones, se las voy a dejar para que las vean ustedes, pero les digo cuándo. Pues primero tenemos que ver matriz estándar. Entonces, cumple con unas pocas propiedades las transformaciones lineales, son tres nada más, ¿sí? Entonces vamos a decir que la imagen del vector nulo es igual ¿a qué? Al vector nulo. Vamos a considerar, ¿sí? Que podemos multiplicar por el escalar cero un vector, ¿sí? Entonces, ¿eso qué nos da? Cero. ¿Pero qué nos da cero? ¿Qué cosa? El vector nulo. Entonces, la imagen del vector nulo puede ser igual ¿a qué? A la imagen de 0 por b. Si aplicamos la segunda condición de linealidad,
¿sí? El escalar pasa multiplicando a la imagen del vector b. Entonces, la imagen del vector b será un vector que está multiplicado por 0. Entonces, nos da, eso es igual al vector nulo para todo vector b que pertenezca al espacio vectorial b. La otra propiedad dice que la imagen del opuesto de un vector es igual al opuesto de la imagen del vector y que eso se cumple para todos los vectores b que pertenecen al espacio vectorial b. Entonces, ¿cómo trabajamos con esto? Arrancamos por el miembro izquierdo. La imagen del opuesto del vector b va a ser igual a ¿qué? A la imagen de menos b es lo mismo que tener menos 1 por b. Tengo escalar por vector. Entonces, aplicamos la segunda condición de linealidad y eso nos queda que es igual al escalar por la imagen del vector b. El escalar es menos 1, así que nos queda el opuesto de la imagen de b, que es lo que está acá en el segundo miembro. Y última propiedad dice que la imagen de la diferencia entre dos vectores es igual a la diferencia de las imágenes de cada uno de los vectores. Siempre estos vectores B y W pertenecen ¿a dónde? Al espacio vectorial B, espacio vectorial dominio. Entonces, ¿cómo trabajamos con esto? Arrancamos acá por el primer miembro y vamos a decir que la imagen, ¿sí? Para esta diferencia la podemos escribir como suma. Entonces, la imagen de la suma de estos dos vectores. Ahora, el segundo vector está precedido por esto del menos 1, ¿sí? Ya lo habíamos visto acá, signo negativo, lo acompañamos de menos 1 y ya nos fabricamos, ¿qué? El escalar. Entonces ahora tenemos la imagen de la suma, condición 1 es igual a ¿qué? A la suma de las imágenes. Pero para este segundo vector, además tenemos escalar por la imagen del vector. En definitiva, más por menos nos queda menos, y entonces nos queda la diferencia entre la imagen del vector b y la imagen del vector w. ¿Cómo vamos, chicos? Bien, profe. A ver. Bien. Bueno. Bueno, entonces vamos a hablar de dos características que tienen las transformaciones lineales, que son el núcleo, kernel o espacio nulo, y la imagen o recorrido. Entonces vamos a definir qué es el núcleo, ¿sí? El núcleo es vamos a poner acá esto. El núcleo es el subconjunto de vectores del espacio vectorial B que tiene por imagen el vector nulo en el espacio vectorial W. ¿Sí? Si acá está este conjunto de vectores, este conjunto se llama núcleo de la transformación. Acá dice que es un subconjunto de vectores del espacio vectorial B. ¿Sí? Pero si este conjunto tiene como imagen el vector nulo, se llama núcleo y es un subespacio del espacio vectorial B. Como se trata de un subespacio vectorial, va a tener base, va a tener dimensión, y la dimensión del núcleo se llama nulidad de T. O sea que eso quiere decir nulidad de la transformación. Sí, tenemos una transformación que aplica de Rn en Rm, entonces podemos plantear la transformación matricial. Y entonces, como este subconjunto de vectores tiene como imagen el vector nulo, lo que estamos planteando que es un sistema de ecuaciones lineales homogéneo. ¿Sí? Como es homogéneo, ¿qué pasa? Siempre tiene solución, siempre es compatible, ¿sí? Entonces el núcleo es el espacio de ¿qué? Decimos que es el espacio de soluciones, ¿sí? Entonces, la solución del sistema homogéneo, ¿sí? Corresponde ¿a qué? Al núcleo. Entonces, vamos a denotar el núcleo como n de t, eventualmente con el nombre en inglés de kernel, que es
que quiere decir núcleo, entonces ponemos KERT. Nosotros habitualmente usamos NDT, ¿sí? Pero puede encontrar alguna otra bibliografía con la otra notación. Entonces, ¿el núcleo qué es? Es un subconjunto de vectores del espacio vectorial B, dominio de partida, ¿sí? Que tiene como imagen el vector nulo en el espacio vectorial W o de llegada. El núcleo es un subespacio del espacio vectorial B, tiene base y dimensión, y la dimensión del núcleo se llama nulidad de T. La otra característica fundamental que tiene las transformaciones lineales es que tienen imagen o recorrido. ¿Cómo definimos imagen? Es el subconjunto, a ver cómo poner ahí, es el subconjunto de los vectores del espacio vectorial W, donde todos los vectores que están acá son imagen de algún vector de ¿qué? Del espacio vectorial B, ¿sí? Son los valores de la función cuando los vectores B varían en el espacio vectorial B. Entonces obtengo estos. Lo vamos a simbolizar como I de T o R de T, imagen de T o recorrido de T, ¿sí? Habitualmente usamos I de T porque en algunas situaciones R de T se confunde con un tema de rango. Esta imagen es un subespacio del espacio vectorial W, por supuesto, como dije antes, tiene base, tiene dimensión, y la dimensión se denomina rango de T, ¿sí? ¿La dimensión de qué? De la imagen se llama rango de T. La dimensión del núcleo se llama nulidad de T, o nulidad de la transformación. Entonces, si tenemos una aplicación o transformación lineal de Rn en Rm, ¿sí? La tenemos expresada a través de la multiplicación por una matriz, lo que vamos a estar resolviendo que es un sistema de ecuaciones lineales no homogéneo, ¿sí? Donde vamos a plantear un sistema donde A por X es igual a B y B es nuestra ¿qué? Imagen. Acá, imágenes que tenemos. El vector nulo, ¿sí? Para todos los elementos o vectores que conforman parte del núcleo tenemos el vector nulo, pero además para otros vectores del espacio vectorial dominio tenemos otras imágenes como W1, W2, W3, etc. Tanto la nulidad, o sea, la dimensión del núcleo, como el rango de T, o sea, la dimensión de la imagen, si las dos están vinculadas por un teorema que se llama teorema de la dimensión. ¿Qué dice el teorema? Que si T es una transformación lineal que aplica de B en W, ¿sí? Y B es un espacio vectorial de dimensión n, entonces el rango de T más la unidad de T es igual a n, ¿sí? Entonces la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen es igual a n. ¿Y n qué es? Acá dice B es de dimensión n. N es la dimensión del espacio vectorial dominio o partida, ¿sí? Si nosotros para este caso aplicáramos el teorema de la dimensión, N sería la dimensión del espacio vectorial dominio de partida, donde a partir de sumar la dimensión de la imagen con la dimensión del núcleo, ¿sí? Nos debería dar un valor igual al que tenemos acá. Bueno, para reforzar un poco estos temas, acá tienen una serie de videos, ¿sí? Con la idea de acompañar un poco esto que yo les acabo de hablar. No son videos largos, está bueno que los puedan ver para estar más interiorizados de los temas y ir viéndolo también para cuando tengan la clase práctica el viernes, ¿sí? Que más o menos hay que seguir con estos temas. ¿Dudas, preguntas? Por ahora no, profe. Bueno, recapitulo esto, así vemos qué es lo que les pregunto respecto de todo esto en los parciales. Me interesa que puedan contar
¿Qué es un espacio vectorial? Perdón, espacio vectorial, lo que es una transformación lineal, ¿sí? Transformación lineal es nuestro tema. Entonces, que puedan hablar de esto, de que es una función de variable vectorial, definan función, esto que es, que dice que relaciona cada vector del espacio vectorial dominio de partida con un único vector del espacio vectorial codominio de llegada, ¿sí? O lo dicen como está acá. Y además se cumplen, ¿qué? Dos condiciones, que son las condiciones de linealidad, las escriben simbólicamente y las explican. La explicación es lo que está acá, eso que les había contado, ¿sí? Entonces, con todo esto dicen que se trata de una transformación lineal y si quieren le agregan el grafiquito de la diapo anterior. Eso por un lado. Por otro lado, recordar que hay transformaciones lineales con nombre propio, como la multiplicación por una matriz, donde el vector del dominio de entrada se multiplica por la matriz para obtener la imagen. Eso es muy importante. Y también recordar esto, ¿sí? Además, las propiedades, la verdad, no se las pregunto, todo lo que yo no pregunto ahora, ustedes lo tienen en cuenta para el final. Sí, va qué cosa, núcleo e imagen, que puedan graficar, hacer este dibujito, explicar definir de qué se trata, y luego también poder aplicarlo, porque yo les digo, bueno, el núcleo, pasa esto con el núcleo, ¿qué pasa con la dimensión? ¿Qué quiere decir? Les doy unos vectores y digo, ¿pertenecen al núcleo? Bueno, ustedes se tienen que dar cuenta cómo comprobar si pertenecen o no al núcleo. Ah, sí, una serie de cuestiones que tienen que tener claras para justificar teóricamente lo que sea que les proponga analizar. ¿Sí? La idea es que ustedes analicen y lo hagan en función de qué, del marco teórico. Por eso siempre van a tener que argumentar sobre la teoría que vamos viendo. Entonces, que puedan definir el núcleo, ¿sí? Como un subconjunto de vectores del espacio vectorial B que tiene como imagen el vector nulo y que además este subconjunto de vectores también es un subespacio vectorial y que tiene una dimensión que se llama nulidad de T y algo análogo para la imagen o recorrido. Definir, ¿sí? Y aparte de definir, decir, bueno, porque un vector puede ser o no, ¿sí? Imagen de algún vector del dominio, ¿sí? Cualquiera les presente, cualquiera sea. Recuerden, como antes vimos que 2 semanitas y tenemos el examen, vayan redondeando cosas como para poder preguntar si tienen alguna duda el próximo lunes. Bueno, y como combo, terminamos de cerrar el tema con ¿qué? Con el teorema de la dimensión. Entonces, hay que enunciar el teorema y seguramente les doy para determinar algo, o el rango, o les pido el rango, o les pido la nulidad de T. Algo les pido. Pero siempre es muy importante, si ustedes tienen que enunciar este teorema, que ustedes digan, bueno, ¿qué dice el teorema de la dimensión? ¿Qué dice? Que el rango de T más la nulidad de T es igual a N. Entonces tienen que decir, bueno, rango de T que es la dimensión de la imagen, nulidad de T que es dimensión del núcleo, y N que es, N es la dimensión del espacio vectorial dominio o de partida, ¿sí? Eso es lo que dice el teorema de la dimensión. Después el N pasa a ser las columnas de la cantidad de columnas de la matriz y pueden interpretarse de otra forma, pero eso es a nivel operacional o de cálculo para orientarse. N es lo que le digo acá, es la dimensión del espacio vectorial de partida. Bueno, entonces ahí tienen un combo, ¿sí? De lo que les puedo llegar a preguntar. Ahí en el aula virtual también tienen algún examen anterior donde hay algo de esto, ¿sí? Vector más, vector menos, qué sé yo, según algo voy retocando lo que pregunto, o alguna preguntita más o menos, ahí tienen una idea bastante certera de por ahora cómo viene el formato. Bueno, vamos a ver algunas cuestiones que nos sirven para calcular y una de ellas es que una transformación lineal está completamente determinada por los vectores en una base. Tenemos una base S con vectores B1 hasta Bn que son del espacio vectorial B. ¿Sí? El espacio vectorial B es el espacio vectorial dominio de partida.
Tenemos una transformación que aplica del espacio vectorial B en donde B, y conocemos las imágenes de cada uno de los vectores de la base S. Entonces, con ese conocimiento vamos a poder calcular la imagen de cualquier vector B, ¿sí? Este, mediante la realización de una combinación lineal y la aplicación de las condiciones de linealidad, ¿sí? Entonces, expresamos un vector B genérico como combinación lineal de los vectores B1 hasta Bn, mediante escalares, ¿sí? Y luego de eso le aplicamos las condiciones de linealidad. Decimos, la imagen en el miembro izquierdo, la imagen de B, va a ser igual a ¿qué? A la imagen de esta suma. Y la imagen de una suma que es igual a la suma de las imágenes. Y luego, ¿qué nos viene quedando? ¿Sí? La imagen de escalar por vector dijimos que era igual a ¿qué? Al escalar por la imagen del vector. Y eso nos queda así en todos los términos. Entonces, primero expresamos la combinación lineal del vector B respecto de los vectores B1 hasta Bn, que son los vectores de la base S. ¿Sí? Y luego de eso vamos a aplicarle las condiciones de linealidad a esta expresión primera, ¿sí? Para poder determinar la imagen del vector B. Ahora, la imagen del vector B1, B2 y Bn las conocemos, ¿sí? Las tenemos acá. Entonces, podemos reemplazar por esas imágenes, podemos resolver ¿qué cosa? El sistema, encontrando los valores de K1 y K2, la Kn. A ver. Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Tenemos vectores de la base S, B1, B2, B3. Acá tenemos descritos con sus tres componentes. Tenemos una transformación que aplica de R3 en R2, donde las imágenes de los vectores de R3, ¿sí? Las imágenes de los vectores de R3, ¿sí? Son vectores de ¿qué? De R2. Entonces acá tenemos expresadas esas imágenes. Y entonces podemos escribir la combinación lineal de un vector B, cualquiera, un vector B que pertenece al espacio vectorial R3, podemos expresarlo como combinación lineal de estos tres vectores, ¿sí? Que teníamos acá dados, ¿sí? B1, B2 y B3. Expresamos la combinación lineal, podemos averiguar los valores de K1, K2 y K3, acá están 5 menos 8 y 5, 5 menos 8, 5, y decir que lo que tenemos, bueno, no puedo decir nada, acá estoy. Puedo decir que a partir de esto, de haber aplicado las condiciones de linealidad a ambos miembros, ¿sí? Puedo reemplazar la imagen del vector 1, B1 por 1, 0, la imagen del vector B2 por 2, menos 1, y la imagen del vector B3 por 4, 3. A ver ahí, todo reemplazado, ¿sí? Y luego de eso es cuestión de distribuir los escalares y realizar la suma con los componentes homólogos. Ahí está. Y ahí quedó listo. A ver, chicos, díganme si tienen dudas, preguntas. Bueno, entonces, primero vimos nuestro combo, porque la verdad que esto tiene muchas cosas, hay que estar como bastante orientado a ver qué estamos haciendo, no marearse. De transformaciones lineales tenemos la definición, ¿sí? Como función de variable vectorial, ¿sí? Más las dos condiciones de linealidad, definición. Entonces, luego, todo eso no. Luego, núcleo, ¿sí? Imagen y teorema de la dimensión, ¿sí? Eso es un combo que les pregunto en el examen.
Luego de esto tenemos a nivel de cálculo, pues nosotros vamos a calcular, a determinar cuál es el núcleo y cuál es la imagen, ¿sí? En la transformación, pero también podemos, ¿sí? En utilizar esta idea de que una transformación lineal está completamente determinada por los vectores en una base, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Escribimos un vector como combinación lineal de un conjunto de vectores, le aplicamos las condiciones de linealidad y a partir de ahí decimos, bueno, puedo calcular la imagen de cualquier otro vector B. La idea siempre es que, ¿cuál es? Facilitar el cálculo, ¿sí? Entonces, acá hemos planteado el sistema de ecuaciones, ¿sí? Nos quedaron las escalares son iguales a esos números, y si reemplazamos las imágenes de B1, B2 y B3 por los elementos correspondientes, nos viene quedando. Finalmente, ¿sí? Luego de hacer cuentas, nos queda que la imagen del vector 2 menos 3, 5 es igual a 9, 23. Bueno, entonces terminamos con el tema del cálculo, de ver cómo podemos encontrar imágenes de un vector cualquiera a través de conocer los vectores de una base y las correspondientes imágenes, ¿sí? Dejamos eso y pasamos a lo que es la matriz estándar. Vieron que hace un momento les mostraba una aplicación de RN en RM, donde este, las imágenes de los vectores para esa transformación se obtenían multiplicando el vector del dominio por una matriz, ¿sí? Esa matriz se llama matriz estándar y tiene una composición especial, porque las columnas de esa matriz corresponden a los vectores de la base estándar o canónica en el R que sea, ¿sí? En Rn. Entonces, nosotros tenemos esta aplicación de Rn a Rm, decimos que se trata de una transformación lineal, y queremos encontrar una matriz A de orden m por n, de modo que la transformación sea la multiplicación por la matriz A, ¿sí? Esté descrita de esta forma. ¿Por qué es importante esto de multiplicar por una matriz? Porque siempre a nivel computacional es más eficiente utilizar una matriz para este tipo de cálculos. Entonces, sabemos que si tenemos una aplicación o transformación lineal de Rn en Rm, siempre podemos encontrar esta matriz A, de modo de obtener las imágenes de los vectores del dominio multiplicando por la matriz A. En general, ¿sí? Vamos a decir que los vectores E representan bases canónicas, ¿sí? Entonces, decimos que esta base está conformada por vectores E1, E2 hasta En, ¿sí? Que es la base canónica o estándar para Rn. Entonces, este primer vector canónico que tendrá componente 1 en la primera posición, resto en todos los demás. El vector canónico E2 que va a tener un 1 en la segunda posición y el resto, ¿sí? De los elementos van a ser todos nulos, y así sucesivamente. Dentro de lo que son los vectores de la base canónica o estándar, tenemos vectores en R2 y en R3, y son los que nosotros denominamos versores, IJ para R2 y JK para R3. ¿Sí? El tema del versor tiene más sentido geométrico, pero si no, esas bases en R2 y en R3, conformadas por esos vectores, este, también son parte de lo que se le llama base canónica o estándar. Acá, como estamos generalizando, y la idea de versor está relacionada a ejes, o sea, está relacionado geométricamente, ¿sí? Nos deshacemos acá de esa idea y extendemos la idea a bases, ¿sí? Canónicas de dimensión n. Entonces, nosotros decimos que tenemos la base canónica, que A es una matriz de orden m por n, que va a tener como imágenes los vectores de la base canónica a los vectores columnas de la matriz A. Entonces, tenemos la matriz A,
y decimos que los vectores columna son ¿qué? Las imágenes de los vectores de la base estándar o canónica. Vamos a demostrar, esta es una de las pocas demostraciones que aparecen en álgebra, ¿sí? ¿Qué dice? Que tenemos una aplicación lineal o transformación lineal de Rn en Rm, que es la multiplicación por la matriz A, simbólicamente queda de esta forma, y entonces lo que vamos a hacer es partir de escribir el vector X, ¿sí? El vector este que tenemos acá, ¿sí? Que tiene elementos x1 hasta xn, lo vamos a escribir como combinación lineal de los vectores de la base canónica. Entonces tenemos x1 por e1 más x2 por e2, así sucesivamente hasta llegar a xn por e. Le aplicamos a ambos miembros, ¿qué cosa? Las condiciones de linealidad. Entonces en el miembro izquierdo nos queda la imagen del vector x, que va a ser igual a ¿qué? Acá sería la imagen de la suma de las imágenes, y si tenemos escalar por vector, nos queda escalar por la imagen del vector, ¿sí? Que es lo que nos viene quedando acá. Ahora, si queremos trabajar con este segundo miembro, tenemos A por X, matriz rectangular A, ¿sí? Por matriz X, y al multiplicar, ¿qué nos queda? Un sistema de ecuaciones lineales, o sea, el mismo sistema que tenía antes, ¿sí? Cuando origina el tema del cálculo. Y luego, si decimos, bueno, ¿cuánto es A por X? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a poner x1, ¿sí? Como factor común, lo ponemos ahí, y como columna A11, A21, hasta AM1. Entonces ya terminamos acá. Hacemos algo semejante con el resto de las columnas. Entonces, más, ¿qué vamos a poner? A2 por la matriz columna que tiene estos elementos, A1, 2, A2, 2, hasta AM2. Y por último, estaríamos acá en A1N, ¿sí? Entonces, ponemos a XN como factor común, hagámonos este, sería común porque está todo acá en todos, ¿sí? Y luego queda multiplicado ¿por qué? Por los elementos de esta columna. Entonces, nos queda que A por X va a ser a X1 por ¿qué cosa? La imagen de el vector canónico E1, que correspondería a esto, según lo que vimos al principio, más X2 por la imagen del vector canónico E2, que sería igual a esto, más hasta llegar a XN por la imagen del vector canónico E sub n, que será ese vector. Entonces, fíjense. Los segundos miembros de las dos condiciones, esta es la condición 2 y por acá está la condición 1, segundos miembros, ¿cómo son? Iguales, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la imagen de X es igual a A por X. Entonces, A, que es la matriz estándar para la transformación y tiene como vectores columnas las imágenes de los vectores de la base estándar. Nosotros acá tenemos, ¿sí? Una generalización. Y acá tenemos un ejemplo que plantea una ecuación matemática. Entonces, tenemos que la imagen de los vectores del dominio, o sea, de R2, se obtienen realizando estas cuentas y nos dan vectores de R2. ¿Qué tengo que hacer? X1 más 2 por X2 y acá X1 menos X2. Entonces, vamos a arrancar buscando las imágenes de los vectores de la base estándar o canónica. Para el vector 1, 0, ¿sí? Lo pongo acá, hago las cuentas. 1 más 2 por 0 nos queda 1, y acá 1 menos 2 o sea, menos 0, nos queda 1. Para el vector 0, 1, ¿sí? Entra 0, 1, ¿qué hacemos? 0 más 2 por 1, nos queda 2.
Y acá, bueno, vuelve a entrar 0, 1, entonces nos queda acá 0 menos 1, queda menos 1. Entonces, esto que tengo acá, los resultados de las imágenes de la base estándar o canónica, ¿sí? Para esos vectores del dominio nos dieron esto, entonces lo ponemos como vectores columna, ¿sí? De nuestras matrices. Bueno, luego, ¿sí? Podemos redefinir la transformación diciendo que aplica de R2 en R2, de modo que la transformación matricial la podemos expresar mediante el producto entre la matriz A, que es la matriz estándar, y el vector del espacio vectorial dominio de partida, que es X. Para nuestro caso, ¿sí? Esta es la matriz que acabamos de armar, y si multiplicamos, fíjense que nos queda un x1 más 2x2, primera línea de acá, y un x1 menos x2, segunda línea de lo que tenemos, ¿sí? O sea, hice todo este camino, ¿sí? Para armar la transformación matricial, no trabajarla de esta forma, pero si distribuyo, en realidad si multiplico, obtengo ¿qué cosa? Lo mismo de lo que partí acá. Bueno, esto que estamos viendo está relacionado con que está la matriz estándar, con las transformaciones de R2 en R2, ¿sí? Acá dice que hay un archivo PDF, transformaciones de R2 en R2, ¿sí? Que es un PDF en Power, donde vamos a plantear ciertos movimientos y buscar la matriz estándar que permite esos movimientos. A ver acá. Esto yo se lo dejo para que los vean todos. Tienen ahí un video que es bastante corto, ¿sí? Pero nosotros estamos cortitos de tiempo. Entonces, como esto no se los voy a preguntar en el parcial, si quiero que sepa que existe, pues es muy interesante, yo se los dejo para que ustedes lo vean, ¿sí? Solos y pregunten dudas si tienen. Nosotros tendríamos que continuar, ¿sí? Esto es para que lo vean ustedes. Acá les comparto, les muestro. ¿Mm? A ver, acá en el aula virtual está el cronograma, y ahí en el cronograma, ¿sí? Acá dice ver el video de transformaciones de R2 en R2. Ahí tienen el link, ¿sí? Ese lo miran solo, preguntan dudas, no se los toman el parcial teórico, por supuesto, todo va al final, ¿sí? A ver acá. Ujú. Dentro de los movimientos en el plano, que también se pueden realizar en el espacio, tenemos las reflexiones, las rotaciones, expansiones y compresiones y los deslizamientos, una definición, a ver qué es lo que pasa con ese movimiento, y luego de eso buscan, según el movimiento, acá está la reflexión respecto al eje Y, X y la recta igual a X, ¿sí? En cada uno de los casos y buscan las imágenes de los vectores de la base estándar o canónica para armar una matriz estándar que les permite, ¿sí? Encontrar las imágenes, ¿sí? Pero sería que tenemos acá, ¿sí? Para cada
cada uno de estos casos de las reflexiones, hallada la figura central, expando, contraigo, o a ver, expansiones, acá está. Los cizallamientos cortantes o deslizamientos respecto del eje X, respecto del eje Y, ¿sí? Que siempre podemos ir armando la matriz. Y otra cosa es que si uno quiere realizar más de un movimiento, lo puede combinar en una matriz única. Esa idea es súper importante. Y siempre es interesante que contar, ¿sí? Ver cuándo podemos tener transformaciones lineales inversas, porque respecto al movimiento, ¿qué quiere decir? Que parto de acá y llego a este lugar, y luego, con la inversa de este lugar, puedo volver al lugar original, ¿sí? Entonces recuerden esto, así como aplicación, se usa mucho en los juegos de video en R2 y en R3 para mover, rotar, estirar, comprimir algún tipo de escena u objeto. Bueno, chicos, ¿dudas, preguntas? Bueno, esta noche, en cuanto pueda, hoy justo tengo turno de examen. Si no puedo a la noche, es mañana, ¿sí? Les subo el video, les actualizo el cronograma y bueno. eh, Nos vemos entonces la próxima semana. Recuerden repasar todo porque la próxima semana es la última antes del examen y sería ideal que realicen todas las consultas que puedan. Gracias, chicos. Entonces, nos vemos la próxima. Gracias, profe. Chao. Chau, chau.